Virgen Santísima. María le pide al hombre que traiga a los frailes del pueblo, quienes tendrían que excavar donde estaba el animal, revelando que encontrarían una estatuilla suya hecha en madera para ser venerada. Gil, trastornado, corre hacia el pueblo y a la mañana siguiente, al llegar a casa, le cuenta a su mujer lo que pasó. La mujer, más tranquila por el regreso de su marido, le informa que su hijo, que estaba gravemente enfermo, se había curado en ese momento. Gil va con algunos amigos a anunciar el increíble hecho a los clérigos del pueblo. Van juntos a contarle a los curas lo que la Virgen le había dicho y subraya sobre todo una frase que la Virgen le dijo: que aquí sea construida una pequeña casa donde todos los pobres que llegarán deberán tener al menos una comida al día. Los curas van hacia la zona de la aparición, excavan y efectivamente encuentran la estatuilla de madera que Lucas había esculpido. Justo en aquel lugar, cercano al río Guadalupe, fue edificada una primera ermita, que pronto se convirtió en lugar de devoción y morada para los más pobres. Sucesivamente, los reyes de España, Isabel y Fernando, tomaron por costumbre ir a visitar el santuario. Hasta se construyeron una casa, una residencia suya. Y desde aquel lugar firmaron muchos decretos y muchas leyes. Uno de esos decretos fue precisamente si financiar o no la aventura de Cristóbal Colón. Existen muchas pruebas acerca de una particular devoción de Cristóbal Colón por la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. En su diario de a bordo quedó registrado un episodio importante. Al regreso del descubrimiento de América, la carabela de Cristóbal Colón cayó en una terrible tempestad. En ese momento terrible de miedo, Colón reunió a la tripulación e hizo una promesa. Si la Virgen los salvaba de esta terrible tempestad, alguno de ellos debería ir en peregrinación a algún santuario de Europa. Colón mantuvo su promesa. Fue al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. También Cortés provenía de la región de Extremadura, así como muchos misioneros enviados al Nuevo Mundo. Esto lleva a pensar que han sido los mismos españoles quienes dieron el nombre de Guadalupe a la Virgen mexicana. Pero existe la prueba de que los españoles y aún los misioneros franciscanos no querían que la Virgen aparecida en México se llamara Guadalupe. Por otra parte, en aquel tiempo, los dos pueblos estaban todavía muy lejos de conocerse y comprenderse. Luego, el edicto de Carlos V, el ministro de los franciscanos en España, Francisco de los Ángeles, les envió a los indios un grupo de misioneros llamados los 12 Apóstoles de México, pero ellos no lograron convertir a aquel pueblo. Los primeros años de la evangelización fueron años muy difíciles. Los 12 apóstoles mexicanos no llegaban a comprender el significado alegórico de esas estatuas, que a ellos les parecían monstruosas, diabólicas. Y los mismos indios, sobre todo los sacerdotes, no llegaban a comprender por qué aquellos hombres tan santos, que llevaban un mensaje de paz, que llevaban un mensaje de hermandad, fueran tan distintos de sus hermanos blancos, españoles, que en cambio los torturaban, los privaban de la libertad, los mataban. Evidentemente una evangelización así era imposible. Imposible, era titánica. Imagínense ustedes, antes de 1531 habían alrededor de unos 35 misioneros franciscanos, poquísimos dominicos, algunos cuantos diocesanos, para una labor titánica ante una multitud de indígenas, cerca de 23 millones de habitantes. Resulta que los mismos españoles entre sí se mataban, se robaban, cometían las más grandes y graves injusticias entre ellos.
El mismo Zumárraga fue víctima de un atentado por parte de la terrible Primera Audiencia, el gobierno español de México, y escribió al rey Carlos V contándole la trágica realidad de la colonia. Esta referencia con el obispo es muy importante, para mí es la clave, y es el obispo español. Es decir, la Virgen de Guadalupe viene por los indígenas, que estaban en la tragedia de la conquista, de la enfermedad, de cómo su mundo se viene abajo. Viene por los españoles, que se estaban destruyendo entre sí y que estaban tratando hasta de matar a su propio obispo. Ella vino para resolver los problemas de todos, no solamente el pueblo indígena. Ella se dirige también a los españoles de aquel entonces y a los mestizos que ya están naciendo. En ella se hermanaron dos grandes pueblos, humanamente irreconciliables, con visiones distintas, diferentes, con cosmogonías distintas, concepción tan diversa de Dios, del hombre, de la naturaleza. Sin embargo, en María nos unimos, en María nos integramos. El alcance del mensaje que la Virgen de Guadalupe encarnó en su misma imagen fue enorme en América Latina. Guadalupe llegó para dar dignidad y protección a todos, personificando ella misma con sus rasgos mestizos el nacimiento de una nueva raza, fruto de unión e integración. He aquí por qué Guadalupe se ha convertido en el símbolo del pueblo mexicano, que nació de aquel encuentro inicialmente muy violento. Tiene ella una especie de futurismo, ¿no? Porque en ese entonces pues los primeros mestizos tienen que haber nacido a partir de 1521, ella se aparece en 1531. La imagen de la morenita es el único ejemplo de perfecta interculturización que se tenga en la historia, porque María logra llegar a los corazones de los indios, que comprendieron enseguida a través de su imagen que podían fiarse de ella, y a los corazones de los españoles que la reconocieron, comprendiendo la dignidad de los pueblos indígenas que ella vino a enseñar, representando los símbolos de aquella cultura. Todo esto tuvo un impacto increíble. Nos cuentan los anales, la historia, que después de las apariciones fueron millones los que se hicieron bautizar. No miles, millones. La aparición de la Santísima Virgen ayudó importantísimamente en el proyecto evangelizador, que era un proyecto que se enfrentaba a dificultades extremas. Salta a la vista que en condiciones tan demandantes, un factor externo inexplicable fue el que coadyuvó a esa gran conversión que se llevó a cabo aquí en el centro de México. Ese factor externo, naturalmente, pues fue la Santísima Virgen, eso pensamos nosotros. La imagen guadalupana parece ser que tiene lo que se llama el don de lenguas, esto es, le habla a cada quien en su propio idioma, a los científicos en ciencia, a los historiadores en historia, a los antropólogos en antropología, y también en el curso del tiempo. Podemos pensar que en el siglo XVI, en las apariciones, le habla a los indígenas a través de esa imagen que para ellos es como un códice. Para ellos la imagen era la forma de comunicarse, y leen en la imagen toda una serie de mensajes, el mensaje de amor. Es así que la tilma de un pobre indio, de características excepcionales, cambió la historia de los pueblos de América Latina.